ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Cien años de olvido, sin justicia y sin verdad, ya nuestro pueblo ha vivido 100 años de soledad. 100 años de la masacre de las bananeras, un viaje en el tiempo y en el espacio, una peregrinación nacional hacia el 2028, para recordar, para entender y para transformar la memoria en futuro. Mañana de espanto lo que la gente vivió. Si el pasado se repite como un bucle, nuestro reto es romperlo. No podemos permitir que dentro de 100 años las injusticias sigan intactas. Este viaje en el tiempo siembra la posibilidad de otro futuro. Un futuro que recuerde, que transforme y que no repita. ¿Y los muertos dónde están? Lo mandaron a votar. ¿Cuántos murieron allá? Quizás nunca se sabrá. En febrero, digámoslo, marzo de 1927 y diciembre del 28, en menos de año y 8 meses, digámoslo, ya se prende la zona bananera y la ha aprendido Raúl Eduardo Maecha con el mismo estilo que lo hizo pues, del Río Magdalena, es decir, con una imprenta de tipos móviles y escribiendo periódicos y agitando la situación social, denunciando los enclaves imperialistas, denunciando los comisariatos, denunciando la situación laboral que todos viven, las 12 o 13 horas de jornadas, las condiciones infrahumanas en que viven. Hecho victimizante que ocurrió el 6 de diciembre de 1928 en la estación del tren del municipio de Ciénaga, donde las tropas del ejército colombiano a órdenes de la United Fruit Company asesinaron a un número incontable de trabajadores bananeros, porque estos protestaban solicitándole a la empresa United Fruit Company unos puntos de acuerdo laboral pues muy sencillo y muy simple, sino que el sistema imperialista de la United Fruit Company pues consideraba de que era una gestación de un proceso subversivo y generaron un mal ambiente contra la huelga que se había implantado desde el 11 de noviembre del año 1928 y lógicamente en la noche madrugada del 6 de diciembre fueron asesinados vilmente muchos trabajadores bananeros por las tropas del general Cortés Vargas. La huelga sencillamente explota, digamos, arranca la huelga con sus 9 puntos de reivindicaciones, pero Cortés Vargas, que era el comandante militar de la zona, lleva a sus soldados para allá a reprimir la huelga y pues lo demás ya está oscilando entre los testimonios que quedaron de los sobrevivientes, todas las evidencias que hay en los ministerios de guerra y en todos los archivos nacionales de lo que sucedió, la correspondencia y las nuevas evidencias que están saliendo, como los archivos de la United Fruit Company en Centroamérica, que los encontraron sobre Colombia, y reuniendo todo eso, como dice el señor Mauricio Archila, lo cito a él nuevamente, él dice, la realidad de lo que pasó ese día está en una mezcla entre la ficción literaria, la ficción de los creadores y artistas, la memoria popular y la evidencia histórica, que es la que apenas está saliendo. Como ese general de la República, ante una plaza colmada de trabajadores que llevaban varias semanas en huelga,
que estaban esperando una respuesta positiva de la empresa, de la Uni-Fruit Company, que había dicho que el gerente de la compañía iba a hablar con ellos y a resolver el pliego de peticiones en esa noche. Por eso es que habían reunido miles de trabajadores. Y en lugar de eso, el gerente no fue, sino va un general de la República con las tropas y les dice que son una partida de malhechores, de delincuentes, de fascinerosos, de comunistas, de terroristas, se diría hoy, y que les da 5 minutos para que abandonen la plaza. Los trabajadores, muchos incluso estaban durmiendo, porque era tarde de la noche, llevaban horas esperando al gobernador del Magdalena y al gerente de la empresa. Y en lugar de eso llega el ejército colombiano y les dice, les doy ese plazo y si ustedes no se van, voy a dar la orden de abrir fuego. La gente no cree. La gente no cree que eso sea posible. Entonces la gente no cree que eso fuera a suceder. Y sin embargo sucedió. El número oscila entre que mataron 9, que es el número oficial, y que son los 9 muertos que figuran allá en el cementerio en Ciénaga, donde estuvimos. Entonces ahí figuran los 9 muertos oficiales. La cifra oscila, sí, y ahí está escrito, hasta llegar a 1000 que lo acepta en una carta a la United Fruit Company, entre 200 que dijo fulano. Hay muchas cifras, ¿no? Entre los 3000 que dice García Márquez, los 5000 que dicen otros. Es decir, el número no se sabe realmente, todo eso no se puede establecer, pero hubo la masacre. La masacre entonces es justificada ideológicamente por la ley heroica, que ya los ve como criminales. Es decir, cuando Cortés Vargas da la orden de desalojar la plaza, porque están reunidos, hay 5000 personas reunidas ahí, porque como lo dicen los historiadores, están esperando la solución del conflicto. La United Fruit Company nunca ha contestado, el Estado tampoco les contesta es con la represión y la militarización, y todos están a la expectativa de que el gobernador del Magdalena o alguien diga algo. Entonces, bajo la promesa de que ese día va a haber una concreción, que les van a decir algo, hay esa reunión y se quedan por la noche ahí en la plaza. Pues no hay modo de moverse mucho, no hay vías. Colombia es otra, no hay tantos caballos para 5000 personas. Entonces ellos están ahí reunidos y ahí es donde se produce la masacre. Eso fue un suceso que tuvo una grande incidencia en el ámbito no solamente local, sino regional, nacional e incluso internacional, las repercusiones. Recordemos que a la zona bananera llegó mucho trabajador venidos de otras regiones y también de las grandes islas, de las islas del Caribe. O sea, encontramos incluso todavía familias que hoy quedaron, pues se quedaron ubicadas en Ciénaga. Entonces los muertos de la masacre no solamente fueron cienagueros, y vemos que ya hoy decodificados los archivos de la United Fruit Company, ellos reconocen que fueron más de 1500 muertos, los telegramas que se cursaron entre embajadores y empresa y gobierno estadounidense. Entonces eso va dando credibilidad a que el hecho sí tuvo más de 1000 muertos y que las narraciones literarias pues no distan mucho de la realidad. Para decir que en realidad la masacre es una invención que incluso tendría nombre propio. La masacre habría sido inventada por Gabriel García Márquez cuando escribió su obra 100 años de soledad, que fue publicada, cuya primera edición fue publicada en el año de 1967. Entonces se dice que cuando apareció 100 años de soledad, lo que hizo fue presentar como un acontecimiento histórico lo que era una invención calenturienta de la mente apresurada de García Márquez. Y se dice que entonces no es un hecho histórico real. Entonces lo primero es que si hablamos de verdad histórica, no es que esté claramente establecido y reconocido que eso sucedió, porque hay sectores de la sociedad colombiana, sobre todo de las clases dominantes, del ejército colombiano,
que se niegan a aceptar que allí hubo una masacre. En Ciénaga Magdalena, después de una noche oscura, el pueblo se despertó. Entre alaridos y llantos, entre muertos y capturas, fue una mañana de espanto lo que la gente vivió. El evento de la huelga y de la masacre de las bananeras concentra de una manera muy particular lo que ha sido la penetración del capitalismo imperialista en este tipo de países y cómo ha infectado y enfermado la economía de estos países. Y la obra representa esa universalidad de lo que ha sido esa deformidad económica en este tipo de países. No solamente en términos de lo que ha sido las condiciones de los trabajadores, cómo fueron esas condiciones, cómo fue la organización de más de 30.000 obreros que participaron en la huelga, con un pliego de peticiones muy sencillo, la verdad, muy poco pretencioso, y la masacre. Sin embargo, el cierre violento no es la masacre. El cierre violento es el olvido, es el borrado, y eso lo representa muy bien la novela, no solamente cuando cuenta el evento, sino desde cómo se representa la fiebre del insomnio y el olvido al que se refiere como una especie de idiotez sin pasado. No solo eso, sino también la manera como la obra recupera del olvido el evento y ha cumplido un papel muy importante a la hora de sacar de esos escombros lo que pasó y ponerlo en el escenario mundial. Esta es una invitación en el tiempo y en el espacio que le estamos haciendo al pueblo colombiano, y es en el tiempo porque es una invitación a que construyamos esta movilización nacional que le hemos llamado una peregrinación a llevarse a cabo en el año 2028, cuando se cumplan 100 años de la huelga y masacre de las bananeras. Y para hacerlo, la invitación es que durante este tiempo hagamos un recorrido hacia el pasado, hace un siglo, en 1928, qué ocurrió y qué ha pasado durante todo este siglo en este viaje, pero también para hacer propuestas de lo que va a pasar o lo que debe ser en el futuro para no tener otros 100 años de soledad. Ciénaga Magdalena, hermosa ciudad de encantos, a donde llega a dormir el sol. Los viajes en el tiempo son un sueño de la ciencia ficción, pero el pasado no se puede cambiar. Lo que sí podemos es interpretarlo y transformarlo en voluntad colectiva. Hoy viajamos desde 2025 hasta 1928 para entender qué pasó y qué cambió y cómo evitar repetirlo en 2128. Y la fluorescencia que alguna vez alcanzó en Ciénaga, yo quiero vivir porque me gusta el calor de su gente, por sus costumbres, por eso. Bueno, realmente nosotros queremos que todas las organizaciones sociales, la comunidad en general, puedan participar de este proceso de peregrinación, porque realmente estamos buscando el reconocimiento, la visibilización de los acontecimientos que se dieron en Ciénaga el 6 de diciembre de 1928 y que así a muchas personas le parezca ficción porque esté incluida entre una de las obras más importantes de la literatura colombiana, como es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Pues tenemos que decir que es una realidad, que la masacre de Bananeras es tan real como el Prometeo de la Libertad, que hoy está representando la lucha sindical y está en memoria de recordación de los mártires de las bananeras que perdieron la vida ese día 6 de diciembre de 1928. Si uno va a 1928 y entiende qué fue lo que sucedió antes del 1928 en el mundo, y es que los trabajadores se organizaron para luchar por sus derechos. ¿De dónde surgen las 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso? Justamente de muchos trabajadores textileros en Inglaterra, en Estados Unidos, que se juntaron para decir no más explotación, no más esclavitud. Entonces creo que eso que los trabajadores
de las plantaciones de banano hacen en 1928 es dejarnos un legado, dejarnos un ejemplo de la no esclavitud. Sin embargo, uno ve que hoy tratamos de superar eso, se buscan opciones, pero hay poderes dominantes que todavía se deben revisar y sobre todo que no se deben dejar en la impunidad. La juventud tiene una tarea ahora y un trabajo importante y es no permitir la repetición de lo que sucedió hace 100 años, no permitir lo que sucedió hace 30 años, inclusive hace 20 años. Eso es lo más importante y por eso creo que la historia, si un joven va a salir a dar matemática o ciencia, lo más importante es el conocer de dónde son y la historia que lo representa. El caso del joven cienaguero, más específicamente porque es de acá, debe conocer que aquí nació el sindicato para trabajar por los derechos laborales y no podemos permitir que la precariedad laboral siga, sobre todo en el campo, y que aprendamos el valor de la tierra, que es lo más importante ahora y que ayer mencionaba, y es que la tierra sea realmente para quien la trabaja. Inclusive nosotros en la zona bananera en estos momentos, yo vivo aquí en la zona, vivo aquí en Río Frío, y acá en estos momentos nosotros todavía, aquí no tenemos, a pesar que es un municipio, no tenemos un hospital bueno, tenemos el puesto de salud. La inseguridad, nosotros no damos para organizar una sede de un sindicato acá porque la seguridad no nos puede permitir. En ese sentido, desde Mujeres Innova hemos querido explícitamente en el proceso y en el proyecto de la conmemoración de los 100 años de la masacre de las bananeras, adelantar un proyecto que le hemos llamado Mujer y Memoria, la masacre de las bananeras, la historia no contada. Y es precisamente eso, poder empezar a hablar del papel fundamental que jugaron las mujeres en ese hecho histórico, poder hacer visibles sus luchas, pero también la participación que tuvieron activamente, que igual que los hombres también hicieron parte de esa huelga, que también exigieron sus derechos, que aunque en ese momento no eran visibles para ellos, ellas se sentían con propiedad para poder reclamar y apoyar a sus esposos y a sus hijos en esa huelga. Bueno, en primer lugar, señalar de que Sintra Unicol ha estado presente en las luchas históricas. De hecho, fundadores de Sintra Unicol son precisamente personas que participaron en la huelga y masacre de las bananeras, y en estos momentos estamos en torno a una reivindicación no solamente de la memoria histórica para honrar las personas que participaron de este hecho histórico que marcó un antes y un después de la clase obrera en Colombia, sino también buscando unir los movimientos sociales y populares en torno a un hecho que marca un momento histórico de concientización de la sociedad colombiana, para propugnar por las políticas de la vida, para enfatizar en lo que significa la defensa y construcción de la paz y, por supuesto, la defensa de nuestros derechos laborales y nuestros derechos también como movimiento obrero y como movimiento sindical. Otro propósito que tenemos es el de los 100 años de impunidad de este caso. Es necesario hablar si se sigue manteniendo la impunidad, si se reabre el caso en términos de la justicia, que es complicadísimo después de 100 años, pero habrá que darle un cierre final porque aquí hay un crimen de lesa humanidad, o acudimos única y exclusivamente al tema de la verdad histórica. Entonces, la ruta que se aborde alrededor de eso es un debate que habrá que construir entre los juristas, entre el aparato de justicia, entre los colombianos, para que la sociedad tenga unos elementos al respecto del cierre de este caso o apertura de él. La historia la escribe siempre en las guerras y batallas, es el bando ganador. En 2024 comenzó la preparación. Desde Cali y Ciénaga se tejieron memorias colectivas y actos por la historia. Nació una idea, una gran peregrinación nacional en 2028, para recorrer, para unir y para mantener viva la memoria de los trabajadores bananeros. El mundo no lo escuchó, el gobierno lo negó, perdió todo hasta la vida, pero no su dignidad. Bueno, este viaje considero que es una oportunidad, y es una oportunidad para mirarnos en el espejo y mirarnos como sociedad, pero sobre todo creo que como clase trabajadora, como defensores de los derechos de los pueblos,
nos permite entender un poco por qué no han habido las transformaciones en el caso de lo laboral que hemos deseado. Y yo sí creo que es un poco porque como sociedad nos hemos acomodado a la impunidad y nos hemos acostumbrado a ella. Y nos hemos acostumbrado a los relatos de la violencia que permiten que hoy, aún 97 años después de la masacre de las bananeras, no tengamos la posibilidad de tener el registro real de las víctimas, no tengamos la posibilidad de saber si los responsables fueron o no juzgados y sobre todo entendamos que la mayoría de los archivos de quienes dieron las órdenes hoy se encuentran en los Estados Unidos. Yo creería que el evento de los 100 años de la conmemoración de la huelga de las bananeras, cuyo epílogo fue la masacre de las bananeras, debe tener diferentes ángulos. De un lado, evidentemente, el dar a conocer esta historia que se desarrolló, pero también dar a entender que los procesos de luchas populares y sociales son al final de cuentas un acumulado que permite en el tiempo que haya transformaciones importantes para un país y mantenerlas. También hay una dimensión cultural, porque en el territorio en donde se produce esa manifestación, ese movimiento social y popular, todo lo que significó la huelga de las bananeras, pues está asociado también a unas costumbres culturales, a una música, a una memoria de la manera de vivir y de actuar desde el punto de vista de la cultura de las personas. Yo creo que es bien importante que este proceso del centenario se asocie a desarrollar y hacer conocer lo que ha sido la cultura de la costa caribe, lo que ha sido la cultura cienaguera, lo que ha sido toda esa región que le ha aportado tanto a Colombia desde distintos lados, ¿no? Desde distintos ángulos. El elemento importante para nosotros los trabajadores y trabajadoras es la movilización y la lucha. Nuestro escenario natural para la exigencia de nuestros derechos son las calles. Eso es lo que nos ha garantizado a nosotros. Y esa masacre es un gran mensaje para nosotros decir, si hubo esa masacre y se sacrificaron esa gran cantidad de compañeros y compañeras, pues es un mensaje para nosotros ahorita en el año 2024, ya a puertas de cumplirse 100 años de esa gran masacre, pues el legado lo tenemos nosotros como departamento de Arauca y como nación, que nos está invitando a que sigamos persistiendo y resistiendo en esta lucha desigual en este país, porque sabemos que nosotros, como alternativa social, como revolucionarios que somos, con un cambio social que necesita este país y que necesita Latinoamérica, pues ese gran legado aún está vigente para nosotros. Son otros contextos, otras épocas, pero esa historia está vigente para nosotros, el proletariado y los obreros de Colombia. Que hace 100 años los trabajadores levantaran su voz y le dijeran a los patronos que en su tiempo en estos dos sectores, petrolero y bananero, eran multinacionales. Nos vamos a una huelga por derechos y pues tienen un sentido relevante. Pero también cobra sentido el hecho luctuoso, es decir, la respuesta del régimen, que fue asesinar a esos obreros que deciden levantar su voz. Un poco muy parecido a lo que ocurrió con los trabajadores del cobre en Chile, cuando levantan su voz por protestas reivindicativas, lo reciben es represión. Y creo que ese mismo sentido lo encuentra usted en muchas partes del mundo. O sea, pareciera que la lógica de los patronos está muy ligada a la eliminación física de su contradictorio. Cuando se levanta en un ejercicio de civilidad de derecho, pues una huelga no es otra cosa.
Lo digo, son ejercicios de civilidad de derechos. La invitación a los obreros es a que sigan trabajando en la construcción de memoria, en la construcción de paz en nuestros territorios a través de contar la verdad, de tener vivo, de los hechos de memoria no se pierdan y tal vez no se dispersen un poquito en las luchas obreras de la actualidad, sin contar desde lo histórico. Lo histórico debe ser la base principal de cualquier movimiento sindical para contarle a los territorios de dónde viene el derecho al trabajo que tiene hoy el día, porque quizá no entendemos a veces los movimientos sindicalistas actuales porque no vemos ningún derecho adquirido de estos nuevos o de estos actuales. Pero gracias a eso, al pasado que empezó también con estas luchas, es que hoy día tenemos por lo menos algún tipo de reconocimiento en salud, pensional, en todo lo que hoy día pasa en cada uno de los que van caminando en los territorios y no lo saben. Entonces, a que se visibilice más el trabajo, a que se cuente más el trabajo también de cara a las comunidades, es la invitación que yo le hago a todos los movimientos obreros. De la propuesta que me ha mencionado en tema de la conmemoración del centenario, desde Ciénaga pues contamos con un potencial turístico y pues también una capacidad fuerte de atención, de alojamiento que podemos de pronto recibir con la mayor satisfacción a todos los visitantes que lleguen a ese momento. Nos encaminamos pues también desde la administración a aportar, a desarrollar actividades que se vayan, digamos, vinculando a ese centenario, a esa fecha tan importante que tenemos en nuestra historia. Estamos invitando a todo el pueblo colombiano, un comité de impulso que estamos comprometidos con la realización de la conmemoración del centenario de la huelga y masacre de las bananeras en el año 2028, a que se sumen y que este 2025 participen en un encuentro nacional, el primer encuentro nacional, para concertar entre todos los objetivos de ese proceso organizativo, la forma de organizarnos, la agenda de trabajo y también hacer las acciones conmemorativas que tienen que ver con el ejercicio de memoria, las actividades académicas y culturales en Ciénaga para empezar a darle forma a este proceso para 3 años. Y hoy en este espacio, acá en la Universidad del Valle, estamos organizando lo que será la conmemoración por los 100 años de la huelga y masacre de las bananeras en Ciénaga, Magdalena. Por tanto, en este espacio queremos invitarlos a formar parte de esta organización, tanto el movimiento social, trabajadores y movimiento sindical, para que un poco recuperemos la memoria histórica y tracemos con eso lo que pueda ser el futuro para el fortalecimiento de la organización sindical en el país. Estaremos celebrando esta fecha entre el 1 y el 6 de diciembre en Ciénaga, Magdalena, con un conjunto muy amplio de actividades, tanto históricas como de recordación, de participación con víctimas y familiares de esta masacre. Será un evento muy diverso, muy integral. Los invitamos a que sean parte entonces de este gran ejercicio que involucra de manera general a toda la sociedad de Ciénaga y Magdalena. Masacre las bananeras, bautizo en la clase obrera. Masacre en la bananera, el bautizo en la clase obrera. Suenan tambores, suena marimba, en memoria de los caídos. Suenan tambores, suena marimba, en memoria de los caídos. De Ciénaga, de Ciénaga, la masacre nunca se olvida. De Ciénaga, de Ciénaga, la masacre nunca se olvida. Sus espíritus nos siguen, sus espíritus no se van, para no tener de nuevo otros 100 años de soledad.